¿sabías que solo existen 3 tipos de iglesias que verdaderamente le pertenecen a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que has aprendido durante años viene realmente del cielo, o si, sin darte cuenta, has estado alimentando tu espíritu con enseñanzas alteradas que Dios nunca aprobó? Hay iglesias llenas de luces brillantes, aplausos, promesas atractivas y grandes multitudes, pero vacías de verdad, de presencia divina y de santidad. Congregaciones enteras donde se usa el nombre de Dios, pero su voz está ausente. Templos que parecen hermosos por fuera, pero están corrompidos por dentro. Y lo más aterrador es que muchos creyentes fieles, sinceros y devotos están atrapados allí sin siquiera saberlo. Y si te dijera que, salvo los 3 tipos de iglesias que realmente son de Dios, todas las demás podrían estar siendo utilizadas por el enemigo para confundir, adormecer y desviar a los hijos del rey? Hoy descubrirás las señales espirituales que revelan si una iglesia está guiada por el Espíritu Santo o si ha sido infiltrada por el espíritu del Anticristo. Vamos a examinar lo que pocos se atreven a confrontar. ¿Qué hace que una iglesia sea legítima ante los ojos de Dios? ¿Qué la distingue de aquellas que solo tienen una apariencia de piedad, pero niegan su poder? No hablo desde el juicio, sino desde el amor, porque quizás tú, sin saberlo, has estado sirviendo, ofrendando y adorando en un lugar donde Dios ya no habita, y el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Hoy estudiaremos lo que la Biblia realmente enseña. Vamos a ver las advertencias de Jesús y a exponer las características que solo tienen las iglesias verdaderamente conectadas al cielo. La tercera podría ser la más olvidada, pero también la más peligrosa cuando falta. Antes de comenzar, haz un acto que marcará tu compromiso espiritual. Escribe en los comentarios, Dios muéstrame la verdad. Esta frase es tu oración escrita, tu pacto público con la verdad divina. Es sencilla, directa y fácil de escribir, perfecta para nuestros hermanos mayores que buscan con fe la voluntad de Dios. Al escribir Dios muéstrame la verdad, declaras que anhelas ver lo que el cielo aprueba, que rechazas las mentiras disfrazadas de piedad y que estás abierto a la revelación del Espíritu Santo. Este acto fortalece tu fe y ayuda a que este mensaje llegue a otros que necesitan despertar. Mientras escribes, dale me gusta a este video para que esta palabra alcance a hermanos que podrían estar siendo engañados ahora mismo. Suscríbete también al canal Mensajes de Jesús, porque este espacio es alimento espiritual para miles que no tienen una iglesia viva cerca. Aquí, juntos, aprendemos a discernir y a caminar en la verdad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que creías saber sobre tu iglesia, tu fe y tu eternidad. Empecemos. La primera iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella que permanece fiel a la palabra. No se deja seducir por tendencias teológicas ni adapta el mensaje divino para complacer a las multitudes, ni reemplaza la verdad eterna por discursos motivacionales. Se mantiene firme incluso cuando el mundo exige mensajes suaves y adaptados a los deseos humanos. Este tipo de iglesia resiste la presión de agradar a los hombres porque entiende que su compromiso es con el cielo, no con las modas de la tierra. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, dejó una advertencia clara: predica la palabra, insiste en todo momento, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá un tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que, deseosos de escuchar lo que les agrada, acumularán maestros que satisfagan sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad para volverse a las fábulas. 2 Timoteo 4, 2-4. Ese tiempo del que hablaba Pablo no está por venir. Ya está aquí. Vivimos rodeados de enseñanzas diluidas, mensajes sin profundidad y púlpitos que prefieren agradar antes que confrontar. En este escenario, es fácil ceder. Muchas congregaciones comenzaron con pasión por la verdad, pero poco a poco cedieron a la tentación de ser populares. Dejaron de predicar sobre el pecado, evitaron hablar del infierno, reemplazaron la cruz por frases positivas, todo para no incomodar, para retener a las masas. Pero en ese proceso perdieron lo esencial, la unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Sin embargo, aún hay lugares donde la verdad permanece. Son iglesias que tal vez no tienen luces ni grandes producciones, pero donde la presencia de Dios es palpable. Allí, cada mensaje lleva convicción,
la palabra penetra, sacude y transforma. No se predica para emocionar, sino para despertar. No se busca entretener, sino santificar. En estos lugares, Cristo sigue siendo el centro y la Biblia la única autoridad. Esa fidelidad tiene un precio. Muchos de estos ministerios son pequeños, poco conocidos, a veces despreciados por quienes buscan una fe superficial. Pero en el mundo espiritual, son columnas que sostienen verdades eternas que el enemigo ha intentado borrar. No se venden, no se rinden, no se contaminan. Y por eso son aprobados por el cielo. Esta fidelidad también debe estar en cada creyente. No basta con asistir a un templo, hay que discernir lo que se recibe. El creyente maduro no se alimenta de cualquier cosa. Examina, prueba, compara con las Escrituras. No acepta cualquier doctrina solo porque es popular. Busca profundidad, verdad, vida. Entonces, ¿cómo saber si tu iglesia permanece fiel a la palabra? ¿Observa su mensaje, se predica la cruz? ¿Se habla del pecado? ¿Se exalta a Cristo o al hombre? ¿La Biblia es enseñada con reverencia o usada como accesorio? Las respuestas a estas preguntas revelan más de lo que parece y pueden marcar la diferencia entre una fe sólida y una fe vacía. El engaño religioso es sutil, se presenta con apariencia de verdad, pero niega su poder. Por eso, es vital estar alerta. No todo lo que brilla es luz. No toda iglesia que lleva el nombre de Dios le pertenece. Solo aquellas que no negocian su palabra son reconocidas en el cielo como verdaderas. Dios sigue buscando lugares donde su voz se escuche sin filtros, donde su palabra no sea editada, ni ajustada, ni suavizada. Y también busca creyentes que amen la verdad más que la comodidad, porque solo la verdad, tal como fue revelada, tiene poder para salvar, restaurar y transformar. Esa verdad no cambia, permanece, al igual que deben permanecer aquellos que realmente le pertenecen. La segunda iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella gobernada por el Espíritu Santo. No se mueve por decisiones humanas, estrategias organizativas ni por la presión de complacer a las multitudes. Sus planes no nacen en juntas administrativas, sino en la intimidad con Dios. Sus líderes no actúan por cálculos humanos, sino por la dirección divina. En esta iglesia, el Espíritu Santo no es solo una figura mencionada ocasionalmente, es el guía constante, el que habla, corrige, envía y sostiene. El libro de los Hechos nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo operaba una comunidad guiada por el Espíritu. En Hechos 13, 1, 4, se narra que mientras los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». No fue una votación ni una sugerencia del líder principal, fue una instrucción clara y sobrenatural que cambió la historia del Evangelio. Esos hombres no actuaron por lógica, sino por obediencia espiritual. Esa iglesia no planificó su agenda basándose en preferencias humanas, escucharon, obedecieron y enviaron. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo, impulsado por la voz del Espíritu. Esa es la esencia de una iglesia. No hace lo que parece correcto, hace lo que Dios ordena. Y para eso necesita sensibilidad espiritual, líderes que no confíen en su experiencia, sino en la unción, personas que entiendan que no se trata de lo que funciona, sino de lo que agrada al cielo. Lamentablemente, muchas iglesias hoy se han desconectado de esta realidad. Tienen agendas llenas de actividades, calendarios apretados, eventos bien organizados, pero un silencio espiritual. Nada nace de la oración, pocas decisiones se toman en ayuno. Se hacen cosas porque siempre se han hecho así, no porque el Espíritu Santo lo haya ordenado. Y cuando la voz de Dios se apaga, solo queda el ruido de los hombres. Una iglesia gobernada por el Espíritu tiene marcas claras, hay discernimiento, las personas son confrontadas por la verdad y guiadas al arrepentimiento. No se exalta al pastor, sino a Cristo. No se manipula, se ministra. No se programa todo, al Espíritu se le da libertad. En estos lugares, el ambiente espiritual es distinto. Hay quebranto, sanidad interior, libertad verdadera, no porque las personas sean perfectas, sino porque hay dirección divina constante. El Espíritu no solo visita, habita.
Y cuando Él está, todo cambia. Imagina estar en una reunión donde no se sigue un guión humano, sino que se espera con reverencia la dirección del cielo, donde una palabra profética confirma lo que ardía en tu corazón, donde un mensaje predicado produce lágrimas, arrepentimiento y restauración. Ese ambiente no es fabricado, es el resultado de una iglesia que ha aprendido a ceder el control para que Dios reine. Pero para que una iglesia sea gobernada por el Espíritu, primero debe haber personas rendidas, líderes que no teman perder el control humano, hombres y mujeres que no busquen reconocimiento, sino obediencia, que no quieran protagonismo, sino ser instrumentos. Porque el Espíritu Santo no gobierna donde el ego domina. Una comunidad así no se construye con talento ni dinero. Se edifica en oración, se mantiene con santidad, se expande con poder espiritual, no con marketing. Aunque no tenga fama en la tierra, es conocida en el cielo y temida en el infierno. Cuando una iglesia se somete al Espíritu Santo, la presencia de Dios es continua, las decisiones tienen impacto eterno, las almas se salvan de verdad, los demonios huyen, las cadenas se rompen y las tinieblas no pueden resistir la luz que emana de ese lugar. Si has estado en una iglesia así, sabes que no se compara con nada. El ambiente está lleno de gloria, el corazón se quebranta fácilmente, la palabra corta con precisión y el amor fraternal fluye sin esfuerzo, porque no es generado por emoción humana, sino por el Espíritu. Esa es la diferencia entre una iglesia viva y una estructura vacía, entre una reunión religiosa y una manifestación del reino. Solo el Espíritu Santo puede sostener, dirigir y transformar una congregación para que sea verdaderamente la casa de Dios. Y solo donde Él gobierna hay vida abundante, santidad creciente y propósito eterno. Si esta palabra está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando, escribe ahora en los comentarios, Dios muéstrame la verdad. Esta declaración es un acto de fe, un compromiso con buscar lo que viene del cielo, un paso hacia una vida espiritual alineada con Dios. Dale me gusta a este video para que esta verdad llegue a más personas que necesitan discernir dónde está la presencia de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal Mensajes de Jesús, hazlo ahora. Suscribirte es decir, quiero seguir escuchando la voz de Dios. Quédate con nosotros, porque lo que viene puede transformar tu vida. La tercera iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella que produce frutos dignos de arrepentimiento. No se mide por el número de asistentes, la popularidad de sus eventos ni la elegancia de su templo. Se mide por lo que ocurre en el corazón de quienes la forman. Porque donde Dios está presente, hay evidencia. Donde Cristo es predicado con poder, las vidas no siguen iguales. Hay quebrantamiento, rendición, transformación. Jesús fue claro en Mateo 7, 15-20 al advertir sobre los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esta advertencia no solo aplica a los falsos maestros, sino a cualquier obra que dice ser de Dios. Porque lo verdadero produce fruto verdadero. Una iglesia que pertenece al reino no solo enseña teorías espirituales, genera evidencias visibles, vidas que se arrepienten con lágrimas, personas liberadas de ataduras que las dominaban por años, familias restauradas, jóvenes encendidos por la santidad, matrimonios que renuevan su pacto. Esos son los frutos que hablan más fuerte que cualquier prédica. No basta con llenar bancas, cantar con entusiasmo o tener una estructura ministerial impecable. Si las almas entran cargadas y salen iguales, si el pecado se normaliza, si no hay transformación, entonces no hay fruto. Y donde no hay fruto, Dios no habita. Hay iglesias hoy que tienen toda la apariencia, programas, actividades, redes sociales activas, palabras bonitas, pero espiritualmente están secas. Como la higuera que Jesús maldijo porque, aunque tenía hojas verdes, no tenía fruto, así están muchas congregaciones, verdes por fuera, estériles por dentro. Una iglesia que da frutos dignos de arrepentimiento no teme hablar del pecado, no suaviza la verdad, no tiene miedo de perder miembros por predicar lo que el alma necesita escuchar. Sabe que el verdadero amor no consiente, sino que corrige. Y cuando la palabra confronta el corazón,
Allí comienza el fruto, en la humillación, en el llanto sincero, en el deseo genuino de cambiar. Las personas en estos lugares no solo se emocionan, se transforman. No solo dicen amén, se rinden. No solo sienten alivio momentáneo, comienzan un proceso de santificación que toca todas las áreas de su vida. Ese proceso, aunque a veces lento y doloroso, es señal inequívoca de que Dios está obrando. Pero, ¿cómo discernir si estás en una iglesia que produce fruto verdadero? Observa qué pasa después del culto. ¿Las personas están más conscientes de su pecado o solo salieron motivadas? ¿Hay confesión, restauración, perdón? ¿Hay gente que deja relaciones tóxicas, adicciones, mentiras, o todo queda en la emoción de un momento sin cambios reales? Jesús dijo que el árbol bueno no puede dar fruto malo. Y eso aplica a la iglesia. Una congregación santa produce creyentes santos, no perfectos, pero en constante proceso de cambio. No religiosos, sino transformados. No cómodos, sino desafiados. Donde está el Espíritu de Dios, hay fruto, y ese fruto permanece. La iglesia que pertenece a Dios no se enfoca en entretener, sino en edificar. No busca aplausos, sino transformación. No alimenta el ego, sino que lleva al creyente a la cruz. Y ese camino de arrepentimiento, aunque estrecho y difícil, es el único que lleva a la vida. Muchos han caído en el engaño de pensar que la actividad equivale a fruto. Pero Jesús no busca cantidad de hojas, busca fruto digno de arrepentimiento. No busca asistentes fieles a un programa, sino corazones rendidos a su voz. Y cada congregación será examinada por ese criterio, no por lo que aparenta, sino por lo que produce. Donde las lágrimas son sinceras, donde el pecado se deja atrás, donde la santidad no es teoría, sino meta, allí está la iglesia verdadera. Porque donde Cristo reina, la vida florece. Y donde el Espíritu se mueve, el fruto habla más fuerte que las palabras. Esa es la evidencia de una casa que le pertenece al Señor. Ya hemos recorrido un camino revelador. Hemos visto cómo una iglesia fiel a la palabra permanece firme ante la presión del mundo, cómo una comunidad viva se rinde a la dirección del Espíritu Santo, y cómo una congregación legítima produce frutos visibles de arrepentimiento y transformación. Pero ahora enfrentamos una verdad más incómoda: no todas las iglesias que parecen vivas lo están. Algunas han sido infiltradas, desviadas, contaminadas. Y lo más alarmante es que muchos creyentes sinceros no lo han notado. Del mismo modo, muchos no han percibido que sus propias vidas espirituales también han comenzado a contaminarse. La iglesia de Pérgamo, descrita en Apocalipsis 2, 12-17, refleja esta mezcla peligrosa. Era una comunidad que aún mantenía la fe en apariencia, pero había permitido enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios. Jesús mismo la confrontó, diciendo que habitaba donde estaba el trono de Satanás y que toleraba doctrinas corruptas que llevaban al pueblo a la idolatría y al pecado. No era una iglesia apóstata abiertamente, sino una que había mezclado lo santo con lo profano. El veneno no llegó de golpe, se infiltró poco a poco. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. ¿Te has detenido a pensar si en tu caminar con Dios has comenzado a tolerar cosas que antes te dolían en el alma? ¿Has permitido que la rutina, las opiniones externas o las emociones te hagan justificar lo que antes llamabas pecado? Así como una iglesia se contamina por aceptar pequeñas desviaciones, nuestra fe personal también puede contaminarse cuando dejamos de ser radicales con la verdad. Una iglesia contaminada sigue usando el nombre de Jesús, sigue haciendo cultos, pero ya no está guiada por el Espíritu, sino por estrategias humanas. De igual forma, muchos creyentes siguen orando, cantando, asistiendo a la iglesia, pero su interior está apagado, tibio, confundido. Han perdido el temor, el fuego, el discernimiento. En Pérgamo, el problema no era el abandono total de Dios, sino la tolerancia al error. Y ese patrón se repite en vidas que comenzaron con pasión y entrega, pero que poco a poco permiten pensamientos, relaciones, decisiones y hábitos que contaminan su alma. El enemigo no necesita destruirte en un instante, basta con desviarte lentamente hasta que ya no distingas entre verdad y mentira. En muchas congregaciones modernas, esto ocurre de forma imperceptible.
El altar se llena de fuego extraño, los mensajes motivacionales reemplazan la sana doctrina, se evita hablar del pecado para no incomodar, se celebra el talento mientras se ignora el carácter. Y el creyente, en vez de ser confrontado, es entretenido, en vez de quebrantarse, se acostumbra. Semana tras semana, se alimenta de un evangelio diluido que no transforma. Esto también sucede en muchas vidas. Personas que comenzaron con convicción, pero ahora toleran pequeñas mentiras, relaciones tóxicas, decisiones tibias, justifican sus caídas y maquillan su condición espiritual. Aparentan estar bien, pero saben que algo se ha contaminado. Otra señal de una iglesia desviada es la ausencia de temor de Dios. Los líderes buscan agradar al público, no al espíritu. Se celebran eventos, pero se ignora la santidad. Hay excelencia, pero no presencia. De igual forma, un creyente que ya no teme al Señor, que toma decisiones sin consultarlo, que vive sin reverencia, aunque diga que sigue en la fe, camina hacia una peligrosa tibieza. Así como una iglesia puede parecer viva y estar espiritualmente muerta, una persona puede mantener la forma exterior de la fe mientras su interior está contaminado, confundido y desconectado. Por eso, la advertencia de Jesús no es solo para congregaciones, sino para corazones. Él no busca perfección sin errores, sino corazones que no toleren lo que Él no tolera, que estén dispuestos a limpiar el altar de su vida, a sacar la mezcla, a discernir el engaño. Así como llama a las iglesias a volver a la pureza, también llama a sus hijos a recuperar la santidad en lo íntimo. Si notas que tu fe ya no arde como antes, que tu conciencia ya no reacciona con sensibilidad, que tus decisiones no están alineadas con lo que sabías que era correcto, quizás algo se ha infiltrado. Pero aún estás a tiempo. Como Jesús advirtió a Pérgamo, también ofrece restauración. La espada de su palabra corta para sanar, no para destruir. Pero primero hay que reconocer la contaminación y decidir volver a la pureza. Porque solo una iglesia limpia y un corazón limpio pueden reflejar al Dios que es santo. Después de entender. Contaminación espiritual se infiltra lentamente en iglesias y vidas, es imposible no notar una realidad evidente, el entretenimiento ha reemplazado la presencia. Lo que antes era un altar de encuentro, ahora es un escenario de espectáculo. Lo que antes era un lugar de quebranto, ahora es un espacio de emociones pasajeras. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo saber si lo que sentimos en esos ambientes viene del espíritu o de una producción bien montada? A través del profeta Jeremías, Dios emitió una palabra dura para un pueblo que creía estar bien, pero cuya adoración ya no agradaba al cielo, vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan. Hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis falsamente, ofrecéis incienso a Baal y andáis tras dioses extraños que no conocéis. Y luego venís y os presentáis en esta casa, sobre la cual se invoca mi nombre, diciendo, librados somos, para seguir haciendo estas abominaciones, ¿es cueva de ladrones esta casa donde se invoca mi nombre? Yo lo veo, dice Jehová, Jeremías 7, 8-11. Este pasaje es una confrontación. El pueblo había convertido el templo en un refugio religioso mientras vivía en pecado. Venían, adoraban, cantaban y luego volvían a sus faltas. Dios, que todo lo ve, lo denunció. Hoy, muchos altares se han transformado en escenarios. El sonido está diseñado para emocionar, las luces para impactar, las canciones para generar lágrimas. Pero muchas veces, esas lágrimas no vienen de la convicción del espíritu, sino de una atmósfera manipulada emocionalmente. Pregúntate, ¿esto cambia tu vida? Al salir, ¿te lleva al arrepentimiento o solo a una experiencia momentánea? Esto no es un juicio contra la excelencia, Dios merece lo mejor. Pero cuando lo técnico reemplaza lo espiritual, algo se pierde. Cuando el énfasis está en cómo se ve el culto y no en lo que el cielo dice, hemos cambiado la gloria por entretenimiento. Muchas iglesias están llenas de actividad, pero vacías de presencia. Y esto impacta tu vida. Quizás has asistido a reuniones donde sentiste algo bonito, pero al llegar a casa, todo siguió igual. No hubo confrontación, cambio ni dirección. Eso es señal de una emoción producida, no de una unción derramada. La presencia de Dios siempre deja marca, no solo emoción, siempre transforma,
no solo genera sensaciones. Una iglesia sana no necesita espectáculo para atraer, necesita la gloria de Dios. En la Biblia, cuando la gloria descendía, los sacerdotes no podían ni ministrar. Hoy, muchas veces, la presencia no desciende porque el culto está estructurado, controlado, programado al segundo. No hay espacio para lo imprevisto de Dios, no hay hambre verdadera. Esto también ocurre en tu vida, tu tiempo con Dios puede estar lleno de ruido, fórmulas, repeticiones, pero vacío de profundidad. El entretenimiento puede anestesiar, pero no transforma. Puede impresionar, pero no libera. Puede llenar asientos, pero no llena el corazón. ¿Cuántos buscan una experiencia cada domingo, pero no tienen una vida de oración en lo secreto? Esto no solo pasa en el templo, pasa en ti, pasa en mí. Necesitamos despertar. Muchos creyentes han aprendido a identificar la presencia de Dios solo por lo que sienten en la piel, no por lo que sucede en su espíritu. Pero la verdadera unción confronta el pecado, revela la verdad, exalta a Cristo. No siempre es agradable, a veces duele, incomoda, pero siempre edifica. La iglesia que reemplaza la presencia por entretenimiento parece viva, pero está vacía. El creyente que cambia la oración por música de fondo, el quebranto por motivación, la santidad por discurso emocional, también corre el riesgo de apagarse sin notarlo. Hoy, Dios te llama a discernir, a dejar de perseguir sensaciones y buscar presencia, a medir los cultos no por lo que te hicieron sentir, sino por lo que provocaron en tu carácter, en tu alma, en tu caminar diario. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y la libertad no es una emoción, es un fruto de la verdad vivida. El altar no fue hecho para brillar, sino para quemar. Y el corazón del adorador no fue creado para entretenerse, sino para rendirse. Que esa rendición comience hoy dentro de ti. Porque si la presencia de Dios vuelve al centro de tu vida, también volverá a llenar su lugar en la iglesia. Y entonces, lo verdadero resplandecerá sobre lo superficial y el fuego arderá otra vez. Cuando el altar se convierte en espectáculo, no es de extrañar que muchos de los que lo ocupan no hayan sido llamados por Dios. Porque cuando la presencia se va, el liderazgo pierde su origen celestial y se vuelve humano, estratégico, ambicioso. Lo que debería ser un ministerio sagrado se convierte en un proyecto personal. Así como el templo puede llenarse de luces pero vaciarse de gloria, hay pastores que llevan un título, pero no una unción. Dios habló con dureza contra este liderazgo en Ezequiel 34, 2-10. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar a las ovejas? Coméis la grosura, os vestís de la lana, degolláis la engordada, pero no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que las habéis dominado con dureza y violencia. Estas palabras no son solo un diagnóstico antiguo, describen lo que ocurre en muchas iglesias. Hombres y mujeres se colocan en posiciones de autoridad sin haber sido enviados por el cielo. No fueron llamados por el Espíritu, fueron instalados por hombres, por conveniencia, por popularidad, por estrategia. Y no cuidan al rebaño, lo explotan. Un pastor sin llamado divino no pastorea, controla, no alimenta, usa, no protege, manipula. Está más interesado en su nombre, su imagen, sus seguidores, su crecimiento ministerial, que en el alma de su pueblo. ¿Cuántos están bajo este liderazgo sin notarlo? Donde no hay cobertura verdadera, hay exposición al enemigo. Una iglesia sin un líder con temor de Dios es como un rebaño sin pastor, vulnerable, desorientado, en peligro constante. Así como las ovejas necesitan guía, el creyente necesita una voz que lo lleve al corazón de Dios, no a los intereses humanos. ¿Y cómo se refleja esto en tu vida? Tal vez fuiste herido por un liderazgo abusivo, confiaste en una figura espiritual que te manipuló, te robó paz en nombre de la obediencia. Eso deja cicatrices profundas. Muchos se alejan de la iglesia no por perder la fe, sino por ser lastimados donde buscaban refugio. Pero también puede ser que haya seguido ciegamente a un líder sin discernir su fruto, aplaudiendo cada mensaje, defendiendo cada decisión, hasta notar que no había transformación, ni dirección del espíritu,
ni verdadero pastoreo. Eso lleva a una fe superficial, basada en una figura humana, no en la voz de Dios. La autoridad espiritual verdadera no se impone, se recibe, no se construye con influencia, se confirma con fruto, no se demuestra con gritos ni títulos, sino con compasión, integridad, servicio. Un pastor de Dios no se sirve de las ovejas, se da por ellas, no las empuja, las guía, no las usa, las sana. Esto es tan raro hoy que, cuando lo ves, sabes que es real. Si estás en una iglesia donde el liderazgo está desconectado del cielo, no puedes quedarte indiferente, porque esa desconexión afecta tu crecimiento, tu libertad, tu llamado. Un liderazgo corrompido puede frenar tu avance espiritual, confundir tu discernimiento, llevarte a una fe basada en temor humano, no en amor divino. Dios dice en Ezequiel que Él buscará a sus ovejas, sanará a la herida, fortalecerá a la débil, porque Él es el pastor verdadero. Si has sido lastimado, Él puede restaurarte. Si has estado bajo una cobertura falsa, Él puede cubrirte con su espíritu. Pero necesitas discernir, necesitas despertar. No todo el que predica ha sido enviado, no todo el que lidera ha sido ungido, no todo el que tiene seguidores tiene autoridad en el cielo. Pero cuando encuentras un liderazgo genuino, humilde, ungido, no lo tomes a la ligera. Agradece, aprende, cúbrete. Porque en estos tiempos, encontrar autoridad espiritual legítima es un tesoro raro. Si estás llamado a liderar, recuerda, el rebaño no es tuyo, es de Dios. Ser pastor no es un privilegio de plataforma, es una carga de amor. Que nadie asuma ese lugar sin el llamado de Dios, porque quien sube sin respaldo, cae sin apoyo. La consecuencia más devastadora de un liderazgo sin llamado es el surgimiento de un evangelio diferente, diluido, reconfortante, popular, pero falso. Un evangelio que no exige cruz, no predica arrepentimiento, no confronta el pecado, solo promete bendiciones, logros y autoestima. Pero este evangelio moderno, por atractivo que parezca, lleva a multitudes por un camino que Cristo nunca señaló. Pablo, con celo por la verdad, escribió a los Gálatas: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente, sea anatema». Gálatas 1, 6-9. Pablo no hablaba de religiones externas, sino de personas dentro de la fe cristiana que alteraban el evangelio. Y los llamó perturbadores, porque quien cambia el mensaje altera el destino de quien lo recibe. Esa perturbación continúa hoy, disfrazada de relevancia, modernización o positividad. Pero lo que está en juego es la salvación. Este evangelio moderno promete éxito, pero no habla de renuncia, habla de sueños, pero no de santidad, alimenta el ego, pero no crucifica la carne. Presenta la cruz como un símbolo estético, no como un camino de muerte y resurrección. Todo está centrado en el tú. Tus deseos, tu felicidad, tus proyectos. Y Cristo se convierte en un medio, no en el fin. ¿Lo ves en tu caminar? ¿Cuántas veces has buscado a Dios más por beneficios que por su presencia? ¿Cuántos mensajes has oído que suenan correctos, pero no provocan quebrantamiento ni temor del Señor? Muchas iglesias se han convertido en centros de motivación, no de transformación. El púlpito es un escenario que dice lo que agrada, evita lo que hiere, promueve lo que entretiene. El resultado son creyentes entusiasmados, pero no convertidos, informados, pero no transformados, motivados, pero no regenerados. Esto no solo afecta la teología, afecta el corazón. Quien se alimenta de un evangelio diluido vive una fe débil. Cuando llegan las pruebas, no resiste; cuando Dios guarda silencio, se rebela; cuando se le llama a la renuncia, se ofende. Porque fue enseñado a creer en un Dios que sirve al hombre, no en un Señor que exige rendición. Pablo fue enfático. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Esto muestra el peso de predicar y escuchar la verdad. No basta con decir creo en Jesús. Si el Jesús que sigues no es el de la Biblia, sino una versión suavizada, no es el verdadero. El evangelio falso evita el pecado para no parecer duro,
rara vez menciona el infierno para no asustar, habla mucho de bendiciones, pero poco de cargar la cruz. Usa versículos aislados para justificar deseos carnales, presenta a Dios como un realizador de sueños, no como un rey santo y justo. Este mensaje alimenta multitudes, pero no forma discípulos. Quizás tu fe se ha construido sobre promesas humanas, no sobre la palabra eterna. Tal vez has sido entrenado más para soñar que para obedecer, para conquistar que para arrepentirte. Este evangelio falso genera frustración, porque promete lo que Dios nunca dijo. Y cuando no sucede, muchos se apartan sintiéndose traicionados. Pero quien falló no fue Dios, fue el mensaje corrompido. El verdadero evangelio es arrepentimiento, fe, cruz, santidad, gracia, transformación. No acaricia el ego, lo crucifica, no exalta al hombre, exalta a Cristo. Solo este evangelio salva, libera y prepara para la eternidad. Si te das cuenta de que te has alimentado de mensajes que no desafían tu carne, que no te llaman a la renuncia, detente, reevalúa, vuelve a la palabra. El evangelio legítimo puede doler, pero sana, confronta, pero libera, es rechazado por muchos, pero agrada al cielo. Si lo abrazas, aunque el camino sea estrecho, tu alma hallará descanso, porque solo la verdad trae paz verdadera. Cuando una doctrina corrompida se instala en los púlpitos y los corazones, estamos ante algo más serio que desviaciones teológicas, la apostasía de los últimos tiempos. No es solo que algunas iglesias se alejen de la verdad, hay un movimiento espiritual global, profético, donde el engaño es elegido conscientemente. Esto fue previsto en las Escrituras. No es sorpresa para el cielo, pero debe ser una alerta para quienes desean permanecer firmes. Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2, 1, 3, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La venida de Cristo está ligada a dos señales, la gran apostasía y la revelación del anticristo. La apostasía, el abandono consciente de la fe, ya está ocurriendo. No son personas que tropezaron, sino líderes, iglesias y multitudes que rechazan la verdad, prefiriendo narrativas cómodas, aceptadas por el mundo. ¿Cuántos conocen el verdadero evangelio, pero eligen un camino más fácil, popular, menos exigente? Esto no es ignorancia, es rebelión espiritual. Estos movimientos crecen, ganan visibilidad, influencia, aceptación, incluso dentro de la iglesia. La apostasía no siempre es escandalosa, es sutil, sonriente, bien producida. Se viste de compasión, pero rechaza la santidad, habla de amor, pero odia la verdad, usa el nombre de Jesús, pero niega su autoridad. Así arrastra almas hacia una falsa espiritualidad que agrada a los hombres, pero desagrada a Dios. Quizás has sentido que algo no está bien, que muchas iglesias no predican sobre la venida de Cristo, la eternidad o el juicio final. Hablan de bendiciones en esta vida, pero callan sobre lo que viene después. Es como si quisieran hacer olvidar que este mundo es temporal. Eso no es casualidad, es estrategia del infierno. La apostasía viene con anestesia, diluye la verdad, banaliza el pecado, acomoda a los creyentes. Lo que antes era escandaloso se vuelve normal, lo que era claro se vuelve relativo, lo que estaba firme en el corazón comienza a cuestionarse. Pero el Espíritu Santo está despertando a un pueblo que discierne, que siente que las cosas se mueven rápido, que las señales proféticas se cumplen, que el tiempo se acaba. Hay una batalla dentro de ti, entre permanecer en la verdadera fe o ceder a doctrinas cómodas. Es hora de tomar una posición. Seguir la verdad en los últimos tiempos no será fácil, pero será glorioso. La apostasía está escrita, no se detendrá, pero tú puedes elegir no ser parte de ella. Puedes ser del remanente fiel, de los que no negocian, no se doblan, no se venden, que caminan con discernimiento y santidad, sabiendo que su recompensa viene con Cristo. El día del Señor se acerca, y los que permanezcan fieles verán su rostro. Ese es el llamado, despertar del sueño espiritual, abrir los ojos, resistir el engaño, mantenerse en pie cuando muchos caen.
Porque el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos piensan que exageramos, que Dios nunca abandonaría una iglesia que lleva su nombre. Pero las Escrituras muestran algo más serio y triste, hay momentos en que la gloria de Dios se va, y lo más trágico es que a veces nadie lo nota. La iglesia sigue funcionando, los cultos continúan, los líderes predican, pero el cielo ya no está allí. En 1 Samuel 4, 21-22, tras la derrota de Israel, la muerte de Elí y la captura del arca, se pronuncian palabras dolorosas, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque fue tomada el arca de Dios. La gloria se ha ido. Era el reconocimiento de que la presencia de Dios se había apartado, consecuencia de un sistema religioso corrompido por sacerdotes que despreciaban la santidad, explotaban al pueblo y deshonraban el altar. ¿Cuántas iglesias hoy viven bajo el espíritu de Icabod? Tienen música, reuniones, programas, pero no unción, quebranto ni autoridad espiritual. Dios se ha retirado, y nadie lo ha notado. ¿Cómo saber si esto ocurre? Cuando una iglesia no confronta el pecado, diluye la palabra para agradar, convierte la adoración en espectáculo, el espíritu está lejos. Todo gira en torno a la estructura, la reputación, el crecimiento, no la presencia. Icabod. Esto también aplica a tu vida. Tal vez sientes que algo se ha perdido en tu relación con Dios, oras, pero no hay respuesta, lees la Biblia, pero no hay revelación, vas a la iglesia, pero no sientes la gloria. Quizás tu vida espiritual está en modo automático. Pero Dios no se va sin avisar, envía señales, da oportunidades, llama al arrepentimiento. Muchos las ignoran, ocupados con la rutina, la apariencia. Intentan compensar la ausencia de gloria con más eventos, música, actividad, pero nada sustituye la presencia. Cuando Dios se retira, la palabra ya no corta, la adoración no toca el espíritu, las decisiones se toman por lógica, no por dirección divina. El temor del Señor desaparece, y la carne gobierna lo que debería ser espiritual. ¿Te has sentido así, como si participaras en algo que antes estaba vivo, pero ahora está vacío? Eso puede ser una señal de que la gloria se ha ido. No es momento de fingir que todo está bien, es momento de rasgar el corazón, buscar a Dios con urgencia, clamar por restauración. El nombre de Icabod fue un marcador profético, y sigue resonando donde la presencia de Dios ha sido cambiada por estructuras, reputación, control humano. Pero Dios no desea apartarse, quiere habitar, restaurar, volver al centro. Eso requiere arrepentimiento. Sin gloria, no hay vida, no hay autoridad, no hay unción. Lo que queda es religión, y la religión sin presencia es peligrosa, porque parece correcta, pero está muerta. Si tu iglesia, ministerio o vida ha entrado en esa condición, hay esperanza. Clama, Señor, devuelve tu gloria. Porque una iglesia con gloria, aunque sencilla, tiene al cielo en ella. Pero una iglesia sin gloria, aunque grandiosa, está vacía. Que Icabod nunca sea escrito sobre ti. Que el Espíritu encuentre en tu vida y comunidad un lugar digno de su habitación. Cuando la gloria se va, el vacío necesita llenarse, y muchos, en lugar de clamar por restauración, lo llenan con estrategias humanas. El altar se convierte en vitrina, el templo en mercado. Jesús confrontó esto con ira santa en Mateo 21, 12-13, entró Jesús en el templo de Dios, echó a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús no se indignó por el comercio en sí, sino porque ocurría en la casa de Dios, transformando un lugar de encuentro con el Altísimo en un centro de lucro y explotación. Hoy, muchas iglesias hacen lo mismo, venden bendiciones en lugar de palomas, tienen mercadólogos en lugar de cambistas, eslóganes en lugar de reverencia. ¿Cuántas veces has visto eventos pagados donde la presencia cuesta una inscripción? ¿Cuántos altares ofrecen productos, libros, objetos ungidos, campañas como fórmulas mágicas? ¿Cuántos mensajes incentivan donaciones emocionales basadas en miedo o promesas de recompensa? Eso es la fe convertida en producto, lo sagrado mezclado con el comercio. El cielo no guarda silencio ante esto. Mira tu corazón,
¿Has pensado que ofrendando más serías más bendecido, que participando en campañas recibirías algo garantizado? Esa mentalidad no viene de la palabra, sino de un sistema que convierte la gracia en moneda, la fe en contrato. El verdadero evangelio no cobra. No impone tarifas espirituales, no hace del altar un negocio. Es gratuito, porque costó la sangre de Cristo. Todo lo recibimos por gracia, mediante la fe, no por intercambio financiero. Cuando entiendes esto, disciernes la manipulación disfrazada de unción. Jesús no toleró ese comercio, derribó mesas, expulsó a los vendedores, limpió el templo. Esto enseña que el celo por lo santo incluye confrontar lo que está mal, no para criticar, sino para restaurar el propósito de la casa de Dios, oración, arrepentimiento, comunión con el Padre. Esto también te desafía, el templo hoy es tu corazón. Has montado mesas de comercio espiritual, negociando con Dios, intentando comprar bendiciones con obras o promesas vacías. Te acercas a Él por amor o por interés. El Evangelio de mercado ofrece control, das y recibes, participas y eres recompensado. Pero el Evangelio verdadero exige rendición, entregas todo sin garantías humanas, solo confianza. Porque Dios no es comerciante, es Padre. Su casa es de verdad, no de manipulación. Si estás en un ambiente donde todo gira en torno al dinero, la actuación, la autopromoción, abre los ojos. Dios quiere purificar su templo, empezando por tu corazón. La fe no está en venta, la unción no tiene precio, la presencia de Dios no se accede con dinero ni promesas humanas, sino con quebranto, entrega, temor. Que se derriben las mesas de la religión vacía en tu vida, porque solo cuando el templo sea restaurado, la gloria volverá. Cuando la casa de Dios se convierte en mercado, surge otro desvío, el hombre toma el lugar de Cristo. El altar, que debería exaltar la gloria del Hijo, se transforma en un escenario donde líderes son adorados, seguidos, celebrados como si fueran Dios. Esto es idolatría espiritual. La palabra lo dice en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debe tener el primer lugar. No es un complemento, no es un sello al final del culto, es el centro, el principio y el fin. Toda predicación debe exaltar su carácter, toda adoración honrar su cruz, todo ministerio someterse a su voluntad. Cuando esto no ocurre, la iglesia se ha desviado. Hoy, en muchos lugares, el nombre del líder está en los carteles, su imagen encabeza los afiches, su carisma sostiene la atención. Jesús es citado, pero no entronizado, mencionado, pero no adorado, presente en palabra, pero ausente en esencia. Esta exaltación del hombre crea un ambiente tóxico donde las personas dejan de seguir a Cristo para seguir a una figura humana. Los pastores se vuelven intocables, sus errores no se cuestionan, sus palabras pesan más que las escrituras, sus decisiones no se disciernen. Poco a poco, el líder se convierte en un ídolo, y la iglesia en un culto a la personalidad. ¿Lo has visto? Tal vez has puesto tu fe más en un predicador que en la palabra de Dios. Quizás sufriste una decepción cuando un líder cayó, porque tu fe estaba anclada en una persona, no en el Salvador. O asistes a una iglesia donde todo gira en torno al hombre de Dios, y Jesús solo aparece para legitimar la estructura. Esta idolatría ministerial ciega. Los creyentes dejan de examinar las escrituras, aceptan todo sin discernimiento, y el culto se convierte en espectáculo. Las decisiones espirituales dependen de la revelación del profeta, no del Espíritu Santo. El pueblo se vuelve dependiente, vulnerable, inmaduro. Muchos líderes comienzan con sinceridad, amando a Cristo, pero el sistema los transforma, el aplauso los corrompe, el poder los seduce, y toman una gloria que pertenece al trono. La verdadera unción exalta a Jesús, no al hombre, la autoridad espiritual no se impone, lleva al arrepentimiento. Un líder conforme al corazón de Dios no está por encima de las ovejas, las guía a los pies del pastor eterno. Pregúntate, ¿quién tiene la preeminencia en tu vida? ¿Cristo o alguien que habla en su nombre? ¿Quién es tu referencia espiritual? ¿Está Jesús entronizado en tu corazón, o has edificado tu fe sobre hombres y ministerios? Todo lo que no apunta a Cristo cae.
Toda estructura centrada en el hombre, por carismática que sea, está sobre arena. Pero donde Jesús es el centro, ni las tempestades la derriban, porque Él es la roca, el fundamento, la cabeza de la iglesia. Si tu fe ha girado más en torno a líderes que a la presencia de Dios, regresa, mira hacia arriba, recuerda que ningún hombre murió por ti en la cruz. Ningún ministerio puede ocupar el lugar del Cordero. Solo el nombre de Jesús merece ser entronizado. Cuando Él vuelve al centro, la palabra recupera su autoridad, la adoración se purifica, los líderes sirven, la iglesia vive. Porque cuando Cristo reina, la gloria regresa, y donde hay gloria, hay vida, fuego, verdad y libertad. Cuando una iglesia se desconecta de la verdad, se aleja de la presencia y sustituye la gloria por estructuras humanas, se convierte en un lugar de peligro espiritual. Aunque muchos insistan en quedarse por lealtad, costumbre o miedo, hay una voz celestial que resuena: salid de en medio de ella, pueblo mío. Esta advertencia, dada en Apocalipsis 18:4, en el contexto del juicio contra Babilonia, es actual y profética para quienes permanecen donde Dios ya no está. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios habla a su pueblo, a los que lo aman, pero están atrapados en sistemas corrompidos, donde el nombre de Jesús se usa, pero su presencia está ausente, donde la palabra se cita, pero no se obedece, donde hay apariencia de piedad, pero se niega su poder. ¿Por qué salir? Porque quedarse implica participar. Aunque no cometas los pecados del lugar, te expones a su juicio. No es solo desconexión espiritual, es contaminación, riesgo eterno. Lo que comenzó como iglesia puede haberse convertido en Babilonia, confusión, mezcla, engaño. Dios no bendice lo que ha abandonado. Esta decisión es difícil. Muchos llevan años en una congregación, han servido, amado, dado tiempo, recursos, emociones. Han visto milagros, recibido palabras, construido relaciones. Pero cuando el Espíritu se va, quedarse no es lealtad, es desobediencia. Dios nos llama a seguir su presencia, no una estructura. Muchos temen ser juzgados, sienten culpa, se preguntan: ¿y si me equivoco? Pero si sientes incomodidad constante, sequedad, estancamiento espiritual, puede ser el Espíritu diciendo: este no es tu lugar. Esa voz debe ser obedecida. Salir trae consecuencias, críticas, rupturas, dolor, pero también libertad. Fuera del sistema corrompido, puedes escuchar a Dios con claridad, adorar con verdad, sentir el fuego que se apagó. Lo más importante, caminas con integridad, sin comprometer tu alma. Muchos se quedan esperando cambios, orando, intercediendo, pero a veces el juicio ya está decretado, y Dios no pide oración, pide salida. No te pide salvar lo que Él sentenció, te pide que te salves tú. Porque quedarse puede arrastrarte, hacerte perder el discernimiento, acostumbrarte al error, adormecer tu espíritu. Esto no significa abandonar la comunión, sino buscar una comunidad donde Cristo sea el centro, la palabra el fundamento, la presencia prioritaria, el liderazgo tema al Señor y el espíritu tenga libertad. Ese lugar existe, y aunque no sea perfecto, si Dios está allí, será refugio para tu alma. Obedecer este llamado puede costar amistades, posiciones, empezar de cero, pero nada vale más que tu comunión con el Padre. Obedecer no siempre será comprendido, pero será recompensado por el cielo. Cuando eliges salir de donde Dios no está, te posicionas para entrar donde Él habita. Ese será tu nuevo comienzo, tu restauración. Tras entender la urgencia de salir de donde Dios no está, surge la pregunta: ¿a dónde voy? ¿Cómo encuentro una iglesia verdadera, guiada por el Espíritu, donde pueda crecer, servir y caminar firme hasta el fin? Esta es una de las decisiones más importantes de tu vida espiritual, porque donde plantes tu fe influirá en tu relación con Dios, tu discernimiento y tu destino eterno. La Biblia nos da dirección. En Hechos 2, 42-47, vemos cómo luce una iglesia viva: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y se hacían muchas maravillas y señales por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos, tenían todo en común,
vendían sus propiedades y las repartían según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esto no describe una megaestructura, sino una comunidad viva, llena del Espíritu, centrada en Cristo. De aquí surgen principios para discernir una iglesia guiada por Dios. Primero, busca una iglesia que persevere en la doctrina, no en opiniones humanas ni discursos motivacionales, sino en la palabra pura, predicada con verdad, apuntando a Cristo. Si el púlpito no está centrado en las Escrituras, la estructura no lo estará. Segundo, observa la comunión. En una iglesia sana, las relaciones son genuinas, hay amor, unidad, cuidado mutuo, no solo asistencia a cultos, sino una familia espiritual que ora y crece en santidad. Tercero, verifica si la oración es prioridad. Una iglesia guiada por el Espíritu depende de la presencia, no de programas. El fuego viene del altar secreto, no de la música. Si los cultos están llenos de actividades, pero vacíos de oración, algo está mal. Cuarto, examina el fruto. Las señales y maravillas no son por show, sino testimonio de una fe viva. Una iglesia donde las vidas cambian, los testimonios se multiplican, muestra que Dios obra. Quinto, mira cómo se administra el servicio y la generosidad. En la iglesia primitiva, compartían según la necesidad, sin explotación ni manipulación. En una iglesia sana, el liderazgo no enriquece a costa del rebaño, se da por amor. Sexto, busca una iglesia con temor del Señor, no miedo religioso, sino reverencia santa, donde no se trivializa la santidad ni se banaliza el altar. Séptimo, pide dirección al Espíritu Santo. No decidas por apariencia, estructura o seguidores. Ora con sinceridad. El Dios que te saca de donde no debes estar te llevará al lugar correcto. Una iglesia guiada por Dios no es perfecta, pero es obediente, no lo hace todo bien, pero se somete a la corrección del Espíritu, no te dará fama, pero te llevará a la cruz. Allí encontrarás verdad, vida, comunión real con el cielo. No te conformes con menos. El Espíritu que descendió en Pentecostés sigue soplando. Si tienes un corazón sincero, Dios te llevará a una iglesia fiel. En medio de la corrupción espiritual, iglesias desviadas, líderes sin llamado y altares vacíos, muchos creyentes sinceros sienten dolor. Surgen preguntas, ¿dónde está la iglesia verdadera? ¿Ya no queda nadie que honre a Dios? ¿Estoy solo en esta batalla por la santidad? Pero la palabra ofrece una verdad poderosa, Dios siempre preserva un remanente fiel. Pablo lo afirmó en Romanos 11:5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto no es un consuelo superficial, es una revelación profética. Siempre que el sistema religioso se contamina, que el pecado se normaliza, que el nombre de Dios se usa en vano, hay un grupo, a veces invisible, que no ha doblado sus rodillas ante los ídolos modernos. Aman la verdad, honran la cruz, esperan el regreso del Señor. Pablo hablaba de un remanente en su tiempo, pero esto aplica hoy. No importa cuán grande sea la apostasía, Dios tiene un pueblo apartado. Si estás viendo este mensaje, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu te llama a ser parte de ese remanente. Recuerda a Elías, quien, deprimido, pensó que era el único fiel. Pero Dios le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal, 1 Reyes 19:18. Elías se sentía solo, pero Dios tenía un ejército oculto. Hoy pasa lo mismo. Puede que no los veas en redes sociales o grandes eventos, pero están ahí, hombres y mujeres que no negocian la verdad, oran en secreto, lloran por la iglesia, permanecen fieles en el caos. Tú puedes unirte a ellos. Tal vez fuiste herido por la religión, desilusionado por líderes corruptos, confundido por doctrinas modernas, pero Dios no te ha dejado. Te está despertando, llamando, no a rebelarte, sino a consagrarte, no a señalar con orgullo, sino a llorar con compasión. El remanente no es arrogante, es quebrantado, no es perfecto, pero es obediente. No es popular, pero es santo, no tiene todos los recursos, pero tiene la presencia. Son los que aman la palabra,
buscan al Espíritu, renuncian al pecado, viven con los ojos en la eternidad. No siguen multitudes, sino la voz del pastor. Hoy, el remanente se reúne en el Espíritu, no por estrategias, sino por un clamor: Señor, queremos tu gloria, no fama, tu verdad, no espectáculo, ser tu pueblo, aunque seamos pocos. Dios escucha esa oración. Tal vez tus lágrimas, luchas y decepciones te prepararon para este tiempo. No subestimes tu fidelidad, tu obediencia. En un mundo de apariencias, Dios valora lo genuino. En un tiempo de engaño, el remanente será su instrumento de restauración. Si sientes que no encajas en lo que muchos llaman iglesia, que te duele ver lo sagrado pervertido, que anhelas una comunión verdadera, no estás loco, estás despierto. Eres parte de los que no se conforman, no aceptan lo falso, no se rinden. El remanente no es mayoría, pero es eterno. Es pequeño, pero poderoso, sostenido por la gracia. Si decides ser parte, prepárate, no será fácil, pero será glorioso. No serás aplaudido por los hombres, pero aprobado por el cielo. Cuando Cristo vuelva, buscará corazones como el tuyo, fieles hasta el fin. Hemos llegado a un punto crucial. El Espíritu Santo nos ha confrontado con verdades duras pero necesarias. Hemos discernido señales de apostasía, denunciado la corrupción espiritual, desenmascarado la idolatría ministerial, advertido sobre los peligros de permanecer donde Dios no está. Pero ahora viene una advertencia final: no es solo información, es vida o muerte espiritual, una decisión que marcará tu eternidad. En Apocalipsis 3, 14-22, Jesús habla a la iglesia de la Odisea: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas, para que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. La tibieza espiritual es el estado más peligroso, no es rebeldía abierta ni ignorancia, es la autocomplacencia de quien cree estar bien, pero está lejos de Dios. Es religiosidad sin vida, asistir a la iglesia, cantar, hablar de Dios sin una fe verdadera. Jesús dice que al tibio lo vomitará, no lo soporta, porque la tibieza neutraliza el evangelio, anestesia la conciencia, endurece el corazón, engaña. El tibio cree que está salvo, pero está perdido. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe es rutina, sin fuego, una apariencia sostenida por costumbre, no por convicción? Te has excusado diciendo: al menos no estoy en el mundo, mientras tu alma se apaga. Jesús reprende por amor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por amor te llama a despertar, te sacude, te incomoda con esta palabra, porque aún hay tiempo. Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. El Salvador está fuera, tocando la puerta de una iglesia que dice ser suya, pero lo ha dejado afuera. ¿Está tocando tu corazón? ¿Tu vida, hogar, mente se han vuelto un lugar donde Él no es el centro? Él no fuerza la entrada, llama, espera, pero no para siempre. Examina tu altar interior: ¿está Jesús entronizado o desplazado por planes, miedos, heridas, rutina? ¿Hay fuego o solo cenizas? El llamado es: sé celoso y arrepiéntete. La tibieza no se vence con emociones, sino con decisión, quebranto, un clamor: Señor, enciende mi altar, limpia mi casa, despiértame. Porque pronto, Cristo vendrá por una iglesia santa, despierta, con vestiduras blancas, no por estructuras ni apariencias, sino por los que tienen lámparas encendidas. Tú puedes ser uno de ellos. No salgas de este video igual. No ignores esta advertencia. No pospongas el arrepentimiento. El Espíritu ha hablado, ha mostrado el peligro, ha extendido su mano. Solo falta tu respuesta. Si te vuelves a Dios con todo tu corazón, si rompes con la tibieza, si renuncias a la comodidad, verás algo glorioso: Jesús entrará, cenará contigo, habrá comunión, restauración, fuego otra vez. Aún hay esperanza, puerta abierta,
gracia. Pero el tiempo se acorta. Fuiste escogido para oír esto hoy, no para sentirte mal, sino para ser transformado. Que esta advertencia queme en tu alma, te haga correr a los pies del Maestro. Porque el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Amén. Felicidades por llegar al final de esta reflexión profunda. Eso dice mucho de ti. Pocos están dispuestos a escuchar hasta el último segundo un mensaje como este, porque pocos tienen hambre genuina por la verdad, por la presencia de Dios, por una transformación profunda. Si estás aquí, el Espíritu te ha sostenido. No es casualidad, es elección divina. Has sido apartado para recibir esta palabra, y ahora te toca decidir qué harás con ella. Comenta abajo, Dios muéstrame la verdad, como señal de que llegaste hasta el final, como evidencia de tu compromiso con despertar espiritualmente. Que tu nombre quede registrado entre los que buscan profundidad, verdad, fuego real, no religiosidad superficial. Hoy recorrimos un camino difícil, pero necesario. Aprendiste a discernir entre una iglesia que aparenta vida y una que porta la presencia. Entendiste los peligros de seguir líderes sin llamado, evangelio sin cruz, culto sin gloria, doctrina sin santidad. Reconociste que Dios no habita donde no hay fruto, donde el altar está corrompido, donde el hombre toma el lugar de Cristo, donde el templo es mercado. Pero también viste que, en medio del caos, Dios preserva un remanente, lugares donde el fuego arde, la palabra corta, el Espíritu habla. Y entendiste que puedes ser parte de ese remanente. No se trata solo de cambiar de iglesia o criticar el sistema, se trata de volver al altar, vivir una fe verdadera, ser iglesia, no solo asistir a una. Este no fue solo un video, fue una jornada espiritual. Si tu corazón ha ardido, tus ojos se han abierto, tu mente ha sido sacudida, el cielo ha hablado contigo. No lo ignores, no apagues esta llama, no dejes que el enemigo robe lo que Dios sembró hoy. Una iglesia sin presencia es un cuerpo sin alma, un creyente sin fuego es un altar apagado. No podemos seguir con una fe vacía, funcional, automática. Es hora de tomar decisiones reales, romper con lo falso, abrazar lo eterno, llevar a otros contigo. Compartir este video es encender una chispa en alguien, darle la oportunidad de despertar, de discernir, de regresar. Es un acto de guerra espiritual. Si estás suscrito a Mensajes de Jesús, te honro, eres parte de una generación que no se conforma, que quiere más, que entiende que este contenido es alimento, no entretenimiento. Si no estás suscrito, ¿qué te detiene? Suscribirte es levantar una bandera en la batalla, decir, elijo la verdad, el fuego, seguir escuchando lo que el Espíritu dice. Comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo. No lo guardes solo para ti, sé canal, sé instrumento. Hay más por venir, mensajes, verdades, llamados. Cada video es una pieza de un rompecabezas espiritual que Dios arma contigo. No te desconectes, no vuelvas atrás, mantén tu lámpara encendida. El cielo te miró, el Espíritu te habló, la verdad te confronta. ¿Haz con esto? Comenta, Dios muéstrame la verdad, y que tu nombre quede entre los que no se conformaron, los que resistieron hasta el fin. Porque en este tiempo, no vence el más popular, sino el que persevera, ama la verdad, no negocia. Prepárate, la gloria volverá, y será más fuerte que nunca. Amén.